te busca y no te encuentra. Y ha decidido escoger la reconquista y viene a enamorarte. Para muchos de ustedes así va a ser. No le va a quedar más remedio. El tiempo le va a ir dando la razón a esta persona de que tiene definitivamente que volver. Hola, hola Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo muy, pero muy bien. Veamos para estas personitas solteritas qué nos tienen que decir estas cartas. Vamos a ver qué hay para ti, qué nos tienen que decir. Vamos a sacar por lo menos dos cartas. Bueno, salieron más de dos acá. ¡Wow! Mira, nuevos sentimientos, un compromiso que puede haber. Quiere algo serio y hay una gran conexión que viene para ti. ¡Wow! Esto sí que está tremendo. Esto me está dando la impresión de que aquí las cosas van para mayores. Esto, como quien dice, son ligas mayores. ¿Ah? Ay, ay, ay. Esto es como que está, en verdad, se está poniendo bastante interesante, mi querido y adorado Capri. Veo compromisos acá, sentimientos nuevos, lógicamente, claro que sí, por ese nuevo compromiso, algo en serio que quiere esta persona. Puede ser que la estés conociendo a través de las redes y que esa persona lo que quiera es conocer a alguien con fines serios. Podría ser, ¿verdad que sí? Me da la impresión de que sí, de que aquí hay alguien que no está queriendo jugar. Ya es una persona ya de cierta edad, una persona grande ya, una persona ya pasada de los 35 probablemente. Y lo que quiere es encontrarse a alguien que realmente tenga la misma, digamos, que tenga el mismo sentimiento de querer hacer algo serio con la relación. Así que veo acá esa gran conexión y algo serio que quiere esta persona. Vamos a ver qué nos quieren decir acá, qué otros sentimientos hay aquí para contigo. Vamos a ver, a decirlo así. Mira, tú estuviste metido, quizás, wow, mi querido Capricornio. En verdad sí que se ve acá que estuviste, como decir, metido en una tela de araña. Aquí se ve claramente, pues, pero no te importe. Esto fue el pasado. Ya el pasado quedó atrás. Aquí hubo una gran rivalidad. Aquí tuviste tú que luchar muy duro con un rival o una rival, ¿cierto? Y de verdad que estuviste completamente metido en una tela de araña. Como decir, cuando la araña envuelve a su víctima y no la deja escapar. Esto fue algo que sucedió así. Esto fue algo como que envolvieron a esa personita que tú tenías, a ese amor, o quizás a ti mismo, no lo sé. Te envolvieron en esa tela de araña y esa araña vino y te quiso atrapar a como de lugar. Te hicieron entrar en ese túnel tan duro, tan fuerte, en un túnel muy pero muy oscuro. Pero aquí se ve pues que también había una luz. Siempre te estaban diciendo que había una luz al fondo y que si era fácil, o vamos a decir así, de cierta manera, cierto grado de dificultad sí había, pero sí era posible salir. O sea, que todo era posible en esta vida, ¿no? Para el que cree. Y todo a causa de una rivalidad. Algo así, fue alguien que se interpuso en esta relación a como de lugar, una persona que se interpuso, pero hasta decir nomás, hasta que te destronaron, hasta que te sacaron del medio. Se llevaron a esta persona y la envolvieron en esa tela de araña. Y a ti, como decir, te dejaron por fuera. Como decir, te dejaron a un lado, te sacaron de tu altar donde estabas, quizás te sacaron. Y ahora resulta que sí, entraste de repente, te encontraste con que estabas en un túnel, quizás en un principio en un túnel sin salida, o en ese túnel oscuro sin salida, pero luego te empezaste a dar cuenta que había muchas posibilidades de salir quizás manteniéndote firme, quizás a lo mejor ya sabiendo que las cosas se dieron así, pues ni modo. Sin luchar por esa relación ya no hacía falta quizás a lo mejor luchar por eso. Quizás esa misma persona se dejó envolver en esa telaraña. Y recuerda, ¿no? Imagínate tú un animalito envuelto en una tela de araña que no puede salir.
te podrás imaginar, ¿no? Es alguien que estuvo de verdad atado a algo y no pudo salir. Quizás, te lo digo, yo no me gusta hablar de eso, ¿ok? A mí no me gusta tocar esos temas, pero pudo haber sido una magia por allí que echaron, que le hicieron a esa persona para atraparla y para llevarla a su campo, y la envolvieron pues en una tela de arañas. Y eso fue lo que pasó. Entonces quedaste tú prácticamente a la deriva en el túnel, en un túnel sin salida, supuestamente. Pero mira que bien te dicen aquí las cartas o el tarot, o mejor dicho, el oráculo, que siempre hay una salida. Siempre hay una salida en los túneles. Lo que pasa es que a veces uno, por la desesperación, por la tristeza, por la amargura, por las lágrimas, no te dejan ver el camino real, pero siempre hay esa salida. Y definitivamente todo fue por esta rivalidad. Alguien que quiso sacarte de medio. Así mismo fue. Ahora viene para ti nuevos sentimientos, un nuevo compromiso, y esta persona quiere algo en serio contigo, mi querido y adorado Capricornio. Así que dale gracias a Dios de que esa situación ya se ha mejorado. Dale gracias a Dios. A lo mejor el mismo universo te apartó a esa persona de alguna manera, como porque tenía que apartarla, ¿no? Primero, para que aprendieras una lección que tenías que aprender, y segundo, porque necesitaban tener el camino libre para que otra persona entrara a tu vida. Así que hay un compromiso y eso no te lo puedes ahora, no lo vas a poder negar. Así que qué felicidad tan grande, Dios mío querido, después de todo lo que pasó. Tuviste que pasar mucho, es cierto. Mira quién está aquí. Una persona completamente nueva que viene para ti, mi querido y adorado Capricornio. Así que te lo digo, una persona que puede ser que la estés conociendo en tu trabajo, una persona de verdad con cierta, digamos, madurez, una persona que de verdad es muy, por cierto, es muy... como digo, es muy rigurosa en el sentido de que es muy ordenada la persona. Es una persona que sabe lo que quiere y sabe a dónde va y sabe cómo es todo. Y le gusta el orden, le gusta mantener el orden en todo, en donde está. Es una persona que es muy clara, muy transparente. Se ve como un poquito dura, fuerte a la hora de tomar decisiones, pero también es muy abierta la persona. Y puedes estar encontrando a esta persona quizás en un sitio público, una universidad, una escuela, en el trabajo mismo, puedes estar encontrando a esta persona. Veo que es una persona súper independiente que viene para ti y con muchas ganas de entrar en una conexión total. Así que, ¿qué más te puedo yo decir aquí, mi querido y adorado Capricornio? Dame un segundo, voy a abrir la ventana porque está haciendo un poquito de calor. Quizás la misma lectura me dio calor. ¡Ja! En verdad. Vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a ver. Abrir un poquito el ventilador, ¿de acuerdo? Así que si vas a escuchar el ruido, un poquito de ruido, no te preocupes. Es el ventilador que cuando comienza tiene ese pequeño ruido, pero ya después se le va yendo. Entonces, ¿qué te decía yo, mi querido Capri? Qué bonito, ¿no? ¿Te gusta la lectura? Ya lo malo, ya eso pasó. Esos fueron momentos horribles, lo que pasaste, es cierto. Momentos como inevitables. Esto es así como decir, fue prácticamente inevitable. Esto pareciera ser que por ley divina tenía que suceder. Era así como que si tuvieras tenido una lección que pasar, un karma que tuvieras que sufrir, y ya como que pagaste eso. Ya viene para ti lo mejor de lo mejor. Olvídate. Ya no hay más nada que decir, ¿ok? Vamos pues entonces, mi querido Capri, ahora con las cartas para aquellas personitas que quieren saber qué hay de esa persona del pasado. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Primero necesito mezclar bien estas cartas, a ver qué nos quieren decir con muchísima fuerza y energía. Vamos a pedirle a nuestros guías que nos indiquen las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita de tu interés, que piensa, que siente, que cree que va a ser,
para un corto, mediano o largo plazo a futuro. Y también sobre todo qué piensas hacer tú con todo esto. ¿Qué piensas? ¿Es que crees que vas a aceptar lo que venga o piensas que tú tienes también que tomar tus propias decisiones? Claro que sí, tienes que tomar tus propias decisiones también. Ok, entonces antes de cortar voy a ver los ángeles del amor que te quieren decir, qué mensajes hay para algunos de ustedes, porque a veces no es para una sola persona, sino que se mezclan algunas situaciones, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué nos quieren decir. Vaya, se cayó. Que tengas confianza y que abras tu corazón para dar y recibir la más grande energía que pueda haber. La gran energía de todas las energías que puedas recibir. Te están diciendo, abre tu corazón para que recibas y des la energía, la más grande y alta energía para estos sentimientos. Y que tengas confianza en lo que viene. Ahí la situación tienes que tener confianza para que esto llegue. Sencillamente, nada de desconfianza. Y hay un amor sincero que viene para ti. Voy a dejar estas cartas aquí, así, porque quiero ver también qué otra cosa nos están diciendo para algunas otras de ustedes, para algunas otras personas de ustedes. Todo lo que tenga que ver con el amor y el desamor, lógicamente. Vamos a ver qué otra cosa nos hablan. Mira, ¿todavía me amas? Alguien puede estar preguntando eso. A lo mejor alguien pregunta eso para, como quien dice, para saber si va a volver o no. ¿Cuál es el planteamiento aquí que hay? El planteamiento es el siguiente. Dice que ya te olvidó. Y es que, ¿será cierto todo esto? Es una persona, oye bien, Capri, que ha dicho en más de una oportunidad o que te ha dicho a ti que ya no te quiere, que ya te olvidó. Ahora sí sabrá lo que duele el desamor cuando te vea con alguien. Porque como ya te olvidó, mira, pues aquí necesitas la ayuda de tus amigos. Aquí tú necesitas que tus amigos te den una ayuda y te espíen a esa persona. O que te den información sobre esa persona. Porque esa persona está diciendo, o está hablando, o está vociferando que ya aquí ya no hay más amor, que ya dejó de quererte, que ya te olvidó, y entonces tú quisieras como saber si realmente esto es cierto o no. Tú le quisieras preguntar a esta persona, ¿todavía me amas? Hay dudas, es cierto, tú tienes dudas si realmente esa persona en verdad, porque han sido chismes y rumores que se han dado por ahí, que esta persona está diciendo que ya no te quiere, que ya te olvidó, pero son tus amigos los que te tendrán que ayudar quizás en todo caso en esta situación. Hay dudas. Ahora, esta persona, si ve, oye, sí que te lo puedo garantizar. Si esta persona te llegara a ver con alguien, el desamor se va a apoderar de esa persona. Sí que te lo digo. Ahora sí sabrá lo que le duele el desamor cuando te vea quizás con alguien. Entonces ahí tú te vas a responder. Es que esa persona de verdad me olvidó. ¿Tú sabes lo que está haciendo esta persona? Te lo digo de una buena vez. Esta persona lo que pasa es que está tratando de buscarse a alguien para olvidarte. Está queriendo convencerse de que te ha olvidado, pero no es verdad. Vamos a ver pues, ¿qué otra cosa nos dicen? Aquí corto acá, mira. Oye bien, esta persona está buscándose a alguien. Está buscándose a alguien o se ha buscado a alguien para tratar de olvidarte. Y dice que ya no, le dice a sus amigos quizás o a tus amigos, no, ya yo olvidé a fulanito o fulanito, ya yo olvidé a Capricornio, pero nada, eso no es verdad. Aquí estoy viendo que esta persona entra en shock cuando te vea con alguien nuevo. Déjame decirte, sí señor, esta persona está entrando verdaderamente en shock y te voy a decir, no te extrañe, mi querido Capricornio, que en cualquier momento esta persona venga a pedirte algo, a hablarte de algo, a pedirte quizás una nueva relación, pero antes va a pedirte una explicación de que qué es lo que está pasando contigo y con esa persona que estamos viendo acá. Esta persona que tú estás viendo acá, que es una persona nueva, va a ser la manzana de la discordia entre todo esto.
Esta persona que está aquí es la que va a hacer que esta persona despierte de una buena vez y te diga si sí o si no. Dice que ya te olvidó. ¿Será cierto eso? Pues mira, aquí te lo estoy hablando otra vez. Esta persona le duele ahora con mucho desamor el verte con alguien. Entonces yo te pregunto ahora a ti, ¿te olvidó o no te olvidó? Tú le preguntarías, ¿todavía me amas? Hay dudas, lógicamente, porque ni esa persona cree que te ha olvidado, ni siquiera se lo cree esa misma persona. Pues deja que sean tus amigos quien te ayuden en toda esta odisea. Pero aquí vas a encontrar tú la respuesta con esta persona. Sí que te lo digo, sí señor. Una persona que no quiere dar su brazo a torcer, una persona que de verdad se siente vulnerable, una persona que sufre sola. Su desamor lo está sufriendo solo o sola y no te va a demostrar, eso sí que te lo voy a decir, no te va a demostrar que realmente se está muriendo de amor. Voy a ver aquí un mensajito, me piden que te mande un mensajito de estos para seguir adelante. Esta persona no te va a demostrar jamás en la vida que se está muriendo de desamor por ti. No lo va a querer reconocer. Es que ni esa persona se lo está reconociendo. El amor es muy difícil de encontrar, porque siempre es más divertido el amor no correspondido. Oye esto, ¿no? ¿Qué cosas tiene la vida? El amor es muy difícil de encontrar, porque siempre es más divertido el amor no correspondido. Entonces, a quien le pueda resonar, lógicamente. ¿Qué te quiero decir yo con esto entonces? La respuesta yo creo que ya está dada aquí en esta lectura, mi querido y adorado Capricornio, porque mira cómo queda esta persona. Yo no voy a decir si esa persona te ha olvidado, va a volver o no. No, primero no me lo preguntaste. En verdad, lo que preguntaron aquí fue que es que esa persona será cierto que dice que ya me olvidó y será verdad. Ahora sí sabrá esa persona lo que es el desamor cuando te vea con alguien. Pero es tanto su, digamos, su orgullo propio, su orgullo macizo que tiene, que no va a demostrar delante de nadie lo que está sintiendo. Quizás está saliendo con alguien, quizás está haciendo creer que de verdad es feliz con alguien, pero todo lo contrario, nada más, mira, hierve. Los zapatos se le derriten, si está usando zapatos de tenis, zapatos de goma, se le derrite la planta del pie con el calor que está generando esta persona de la rabia que tiene, ¿sabes? Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí involucrados. Piscis, Virgo, Cáncer, otros más. Vamos a ver aquí Sagitario, Acuario, Capricornio, tú también. Vamos a ver qué otra cosa nos dice mi querido Capri aquí en esta situación. Así que ya está dicho, esta persona no es mentira. Dice que te ha olvidado, se lo dice a los demás, pero a ti no te lo ha dicho. No ha tenido cara, no tiene ojos para decirte y encararse y decirte que ya no te quiere. Vamos a ver aquí. Te busca y no te encuentra. Y ha decidido escoger la reconquista y viene a enamorarte. Para muchos de ustedes así va a ser. No le va a quedar más remedio. El tiempo le va a ir dando la razón a esta persona de que tiene definitivamente que volver. Vamos a ver si tú realmente estarás dispuesto para ese momento, porque aquí hay alguien nuevo. Aquí hay, como dije anteriormente, la manzana de la discordia. Esto es lo que revienta para que esa persona se dé cuenta de lo que está sintiendo por ti o no. Ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Capricornio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Dios te bendiga. Bye bye.